hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a empezar con esta clase de apologética, ¿verdad? Lo primero que es que para poder entrar de lleno en esto, tengo que, hoy como primera clase, ¿verdad? Porque todos los meses vamos a estar hablando un poquito de esto. Tengo que señalar algunas cosas en las cuales nosotros tenemos que estar siempre pendientes a la hora de defender la fe, ¿verdad? Entonces, en la introducción tengo que hablar algunas cosas que no voy a tener que hablar más adelante y podamos en las próximas clases ir al grano, ¿verdad? Pero aquí pues hay un poquito de historia. Yo creo que hay alguien con el micrófono abierto. Un poquito de historia y un contexto de cuál debe ser nuestro corazón y el corazón de la apologeta, ¿verdad? Que todos en alguna manera tenemos que serlo. Primera de Pedro 3:15, lo vamos a ver cómo nos exhorta que seamos eso. Y en qué posición nosotros estamos ante esto, ¿ok? Bueno, pues empezamos. La palabra apologética habla de lo que implica, lo que quiere decir es defensa de. Entonces, como el gran C.S. Lewis se postuló, ¿verdad? Y cuando estaba dando clases de apologética, él decía, ¿qué vamos a defender? Eso es bien importante. ¿Qué vamos a defender? Nosotros defendemos exclusivamente la postura del cristianismo como fe. Nosotros no defendemos enseñanzas personales de predicadores, ¿verdad? De manera personal. Nosotros no defendemos la ciencia, no defendemos políticos u otros pensamientos subjetivos. La apologética cristiana no hace eso, ¿verdad? La palabra apologética se deriva de la palabra griega que fue utilizada originalmente como un discurso de defensa. En Atenas, ¿verdad? La antigua Atenas se refería a una defensa que se hacía en la corte, la sala de justicia específicamente. Era parte del proceso normal judicial. Luego de una acusación, se le permitía al acusado refutar los cargos con una defensa. Esa defensa, la palabra que se utilizaba, era apología, ¿verdad? El ejemplo clásico de la apología fue la defensa de Sócrates contra la acusación de predicar dioses escénicos. Una defensa contada y defendida por su más famoso pupilo, que fue Platón, en su diálogo llamado Diapología, ¿verdad? Que es la disculpa. La palabra apología, como vamos a ver ahorita, la palabra apología puede ser también traducida por disculpa. La palabra apología aparece 17 veces en el Nuevo Testamento en forma de verbo o sustantivo y puede ser traducido como defensa o vindicación en todos los casos. La idea de ofrecer una defensa razonada de la fe es evidente en Filipenses 1:7, en Filipenses 1:16 y en particular y especialmente en Primera de Pedro 3:15. En el Nuevo Testamento no ofrece una teoría específica de la apologética, pero dice de la siguiente manera. Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. En Filipenses 1:16, la versión Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Y en Primera de Pedro 3:15, que es la porción bíblica que el grupo, ¿verdad? O el Ministerio de Apologética, el de Apologética, en la iglesia lleva en sus camisas y tatuados en su corazón, que si no, dice lo siguiente, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mire, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es bien importante, ¿ok? El uso de la palabra apologeta, mire, en el segundo siglo esa palabra general era la palabra general para la palabra defensa. Comenzó a tomar un sentido más estrecho, refiriéndose en particular a un grupo de escritores que defendían las creencias y las prácticas del cristianismo y las defendían ante algunos ataques. Estos hombres fueron conocidos como apologetas por títulos de algunos de sus tratados.
Pero no fue hasta el 1749 que la apologética fue utilizada para designar como un discipulado teológico específico. ¿Okay? Se ha vuelto bien habitual usar el término disculpa, ¿verdad? Para sustituir por apologética, para referirse a un esfuerzo o trabajo específico en la defensa de la fe. Así que si ustedes ven cualquiera de estas palabras, saben que estamos hablando de la acción de apologetizar, ¿verdad? De la apología. Los apologetas desarrollan, esto es muy importante, sus defensas de la fe cristiana en relación a asuntos científicos, históricos, filosóficos, éticos, religiosos, teológicos o culturales. Así que todas estas cosas son totalmente viables para nosotros defender nuestra fe cristiana. Las funciones de la apologética. La primera función es que puede ser llamada vindicación o prueba y envuelve reunir algunos argumentos filosóficos, así como evidencia científica histórica para respaldar o defender la fe cristiana. La segunda función es la defensa, ¿verdad? Esta función es la más cercana al uso de la palabra apologética en el Nuevo Testamento y defendiendo el cristianismo en contra de muchos ataques realizados en contra del mismo. Y esto se ha visto en todas las generaciones y en diversos sistemas de creencias. La tercera es la función de refutación de creencias opuestas. Es como el apologeta se va a dedicar, en cierta manera, una de las funciones de él es a defender la sana doctrina. Es como ese vigía que está ahí, que mira que no se metan falsas doctrinas dentro de la iglesia. La cuarta función es la de persuasión. Pero esto no es que queremos decir que meramente converger a la gente o convencer, la palabra que se supone que diga ahí, a la gente de que el cristianismo es verdadero. No solamente eso, sino persuadirlos a aplicar estas verdades a su vida de manera diaria. ¿Okay? Eso es bien importante. ¿Cuál debe ser nuestro corazón, verdad? Como apologetas que todos y teólogos que todos nosotros deberíamos ser, ¿verdad? Es que nosotros cuando alguien hace una pregunta o nos hace una pregunta y nosotros tenemos que, o nos ataca, ¿verdad? O ataca nuestras creencias, es que nosotros tenemos que responder a la persona que nos está preguntando. No necesariamente respondemos la pregunta que esa persona nos está haciendo. Eso lo dijo Ravi Zacharias, ¿verdad? Y eso es bien importante, porque nosotros tenemos mucho conocimiento para contestar, pero podemos ver que a lo mejor debajo de una pregunta hay algo que la persona quiere preguntar, pero no se atreve. ¿Okay? El asunto de la falta de creencia es un asunto del corazón. Muchas veces la gente que te hace una pregunta y que nos hace una pregunta, lo hace para mostrar que simplemente pueden hacer una pregunta confusa o que en algún momento pueden levantar un argumento de algo que tú dices, rayo, ¿qué pasó aquí? O para demostrar que ellos pueden ser inteligentes, que han leído, que han estudiado un asunto que va contrario a nuestra fe cristiana. Así que aparte de nosotros utilizar la inteligencia, la razón y la lógica, nosotros tenemos que usar el Espíritu Santo para discernir y permitir que Dios nos muestre lo que está en el corazón de esa otra persona. Y cuál es la razón que no le permite a esa persona llegar a Dios o tener una mejor relación con Él. Jesús hace lo mismo con la samaritana en Juan 4:1, ¿verdad? Él se le acerca y están teniendo una conversación que la conversación en una de sus partes, ella le está diciendo como que dónde se debe adorar, que eso, y entonces Jesús le está contestando otras cosas. Jesús le está diciendo, mira, yo soy, si tú supieras cuál es el regalo que yo tengo para ti, y ella sigue insistiendo como que dame de esa agua, que yo no quiero volver al pozo nunca más. Y Jesús le dice, no, pero es que yo soy esa agua, ¿entiendes? Ella estaba media perdida en los argumentos que Jesús estaba haciendo, pero Jesús no está simplemente aludiendo a la pregunta de ella, sino a lo que estaba en el corazón. Por eso le dijo, tráeme a tu esposo para acá. Y él le dice, yo no tengo esposo. Y Jesús le dice, cierto es, porque 5 has tenido y ninguno de ellos es tu esposo. En muchos debates, cuando se le acercaba a Jesús, los fariseos, los saduceos, nosotros podemos en la Biblia escuchar el corazón y la mente de Dios cuando
cuando el escritor de Mateo, de Juan, de Lucas dice, y Jesús sabiendo lo que había en su corazón. Y vemos cómo Jesús contesta, y muchas veces no le contesta la pregunta que ellos hicieron, pero sino la que quieren hacer. Y de esa manera todos se sorprenden porque sabía que él estaba pegado al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es nuestra función. Nosotros tenemos que literalmente sacarlo, todo aquello que no permite que alguien camine hacia Dios, con este conocimiento por medio del Espíritu Santo. Ravi Zacharias también dijo en alguna ocasión, dice, la apologética es el único debate en que la tarea no es ganarle a tu oponente, sino ganarte a tu oponente. ¿Okay? Así que nosotros no simplemente vamos a refutar o a hablar de la boca afuera sin pensar, simplemente para tirar una idea ahí de que nosotros sabemos dónde estamos parados. No, nosotros tenemos que aludir al corazón y al espíritu de esa persona, sabiendo por medio del Espíritu Santo que esa persona quiere preguntar en verdad. Así que nosotros tenemos que tener oídos para oír y tenemos que tener una mente para pensar, y no podemos tirar las cosas ahí sin pensar en alguna manera, ¿verdad?, cuál va a ser la complicación de nuestra defensa. Cuando estamos dando una defensa, nosotros tenemos que entender, y esto es bien importante, hermano, porque hasta que no nos acostumbremos a estar en esta posición, no lo vamos a entender, y es que estamos siendo atacados, ¿verdad? Lo que tú y yo consideramos como sagrado está siendo cuestionado, y para nosotros, pues eso es una posición que muchas veces no es muy cómoda, ¿verdad? Va a ser una posición hostil, y nosotros sabemos y hemos escuchado y lo hemos visto muchas veces que la gente herida hiere, ¿verdad? Así que ten eso en mente cuando te toque dar una defensa de tu fe. Con eso en mente, ¿verdad? Sabiendo de todas estas cosas y estas premisas de cuál es la función de la apologética, vamos a abordar una pregunta, y esta pregunta es: ¿existe Dios? Hay tres argumentos bien conocidos y básicos que se utilizan para contestar esta pregunta de manera intelectual, ¿verdad? Tengo que decir intelectual porque todas las preguntas tienen un aspecto emocional. Y la gente en muchas ocasiones pregunta para que sus emociones sean satisfechas o saciadas, pero no están buscando que su intelecto sea satisfecho, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Y nosotros cometemos el error muchas veces, en las negociaciones. Esto es algo que cuando tú quieres ser un buen negociante, tú tienes que entender. La gente no negocia con la lógica, la gente negocia con las emociones. Y así mismo son estos temas de defensa del cristianismo o de la fe, de una postura. La gente muchas veces pregunta con las emociones y no con el intelecto. Es importante que lo tengamos en mente. Porque, bien fácil, la gente que pregunta esto muchas veces, la que hace esta pregunta, si Dios existe, no quiere saber la contestación a esto. Porque si tienen miedo a la implicación de la contestación. Si Dios existe, ellos van y nosotros vamos a tener que dar cuentas al Dios que está vivo de cómo nosotros estamos viviendo y cómo respondemos a sus mandamientos. Por eso la gente no tiene problemas en decir que la naturaleza es Dios, que la montaña, el mar es Dios, porque el mar y la montaña no tienen un código moral, ¿verdad? No exigen explicaciones de nuestras decisiones del día a día, ¿verdad? En Romanos 1:20 lo dice bien claro, y esto es una porción bíblica que hay que tener en mente siempre cuando hacemos la defensa y cuando queremos mirar el corazón de alguien que viene con una pregunta. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Todo lo que está hecho
alrededor de nosotros son atestiguan del eterno poder y la deidad de Dios. Y la gente no tiene excusa simplemente con el hecho de ver lo que está hecho, ¿ok? De lo que Dios ha hecho alrededor de nosotros. Ok, ahora vamos a empezar aquí en la defensa, ¿verdad? En la defensa del cristianismo, pero específicamente de la pregunta, ¿existe Dios? Vamos a usar tres argumentos básicos que van a tener una redundancia a lo lógico. Nosotros vamos a llegar lógicamente a una conclusión, y esa conclusión es que Dios existe. Con cada uno de ellos vamos a utilizarlo, ¿ok? Así que vamos por ahí. Si alguno tiene una duda, después en Zoom me pregunta, ¿ok? Lo primero que vamos a utilizar es el argumento de Kalam. El argumento de Kalam es mejor conocido o más básicamente conocido como el argumento cosmológico. Un argumento es una serie de premisas que desembocan o finalizan en una conclusión lógica, ¿verdad? Eso es un argumento y se postean diferentes premisas. Y si las premisas son ciertas, entonces la conclusión, por ende, tiene que ser cierta, ¿verdad? 1 más 1 es igual a 2, ¿verdad? Si 1 es 1 y 1 es 1 y yo lo sumo a otro 1, pues entonces mi conclusión de que es 2 debe ser cierta. Entonces, este es el argumento. Dice lo siguiente. Todo lo que comienza, premisa número 1, todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿verdad? Premisa número 2. Por lo tanto, el universo tiene, sí, el universo comenzó a existir, esa es la premisa número 2. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, es la conclusión del argumento, el universo tiene una causa. Esto es bien importante. De primera buena no pareciera como que dice, ajá, está bien, pero vamos a ir deshilando esto. Mira, la premisa número 1, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Me dice, ¿será cierto esta premisa? Bueno, nosotros vemos por la ciencia observacional, ¿verdad? Y todo lo que ocurre alrededor de que las cosas no saltan a la existencia de la nada. O sea, literalmente eso es un argumento observable y que ha sido comprobado científicamente por muchos años. O sea, literalmente al momento, eso es una de las leyes científicas, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que es una ley que es que no se mueve. Es que la nada no puede producir algo. Las cosas simplemente hacen ¡pum! Y salen. Tú no estás ahí caminando y de momento al lado tuyo no, sale una gallina o sale un carro. O sea, esas cosas no pasan. ¿Entiendes? Esas cosas no pasan. La vida no es así. Así que la ciencia y la evidencia empírica de la observación de la vida nos dicen que eso es imposible, ¿verdad? Nada no puede crear. Así que nuestra premisa número 1 es cierta. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Algo lo tuvo que hacer, ¿verdad? Lo que comenzó a existir tuvo que ser causado por algo. Nuestra primera premisa es cierta. La premisa número 2, el universo comenzó a existir. ¿Será eso cierto? Pues mira, aquí vamos a entrar un poco de historia de la ciencia. Antes de 1900 se creía que la Tierra era plana y otra de las cosas que se creía es que el universo era infinito. Ningún científico para ese tiempo tenía la mínima duda que el universo era finito. O sea, ellos pensaban que el universo era infinito y ya eso era como un given, ya eso era un dado. No fue hasta el 1904 o 1905 que Albert Einstein descubrió lo que hoy se conoce como la teoría de la relatividad general. ¿Y qué es eso? Eso fue un cálculo científico que a él lo llevó a una deducción. Y es que el tiempo, el espacio y la materia, lo que se conoce como el universo, tuvo un comienzo. Te puedes imaginar que cuando Albert Einstein descubrió esto, ¿sabes? Lo primero que se le tuvo que haber roto no fue la mente, sino el corazón, porque él iba en contra de todo lo que era científicamente aceptable en su tiempo. O sea, desde antes de 1909 siempre se creía que el universo era infinito y él acaba de llegar a la conclusión de que eso no es cierto. ¿Sabes cómo le iban a tildar, verdad? De loco. Y otros científicos dedujeron que si eso era cierto, el espacio se tenía que estar expandiendo gradualmente. No fue hasta el 1929
que Edwin Hubble, ¿verdad? Como el Hubble Telescope que hay en California, en el Griffin Observatory, vio juntamente con Albert Einstein y pudieron empíricamente, cuando digo empíricamente es que tenemos ciencia en la mano, que es tangible, que esto no es teórico, esto no es que tenemos tangibilidad en la ciencia de que sí, el espacio se está expandiendo. Y cuando es bien importante que nosotros definamos esto, porque cuando nosotros decimos que el espacio se está expandiendo, no es que las estrellas se están yendo hacia lo oscuro del universo, no, es que se está creando instantáneamente. Todo el tiempo el universo se está creando, está creciendo porque es una creación persistente. Así que, no me voy a explicar. Ok, así que sí, si el Albert Einstein, ¿verdad? Y todos los otros científicos dijeron, si hubo un momento, un solo momento, fuera del tiempo, donde todo lo que nosotros conocemos tangible como el tiempo, el espacio y la materia, fue creado todo a la misma vez en un punto singular, tuvo que haber alguien fuera de ese punto que pusiera en movimiento esa creación. Así que él puso en lógica y en perspectiva y en descubrimiento filosófico, matemático y científico de que el universo tiene una causa, ¿verdad? Y una de las grandes razones por las cuales Albert Einstein es considerado un genio es por esto, ¿verdad? Después de esto, ¿verdad? Un puntito aparte, ¿verdad? Y esto no viene a la apologética, es que le preguntaban a él en las entrevistas, mira, y después de este descubrimiento tan grande que ha cambiado el mundo, la ciencia y la física y la matemática, ¿cuál es tu próximo proyecto? Le decía, mira, después que yo sé, ¿verdad? Estoy usando la palabra, después que yo entiendo y que yo puedo ver que hay un creador, a mí lo que me interesa es conocer sus pensamientos, los demás son detalles. Y él dijo lo siguiente, también dice, hay dos maneras de vivir la vida, dijo Albert Einstein. Una como si nada fuera un milagro y la otra es como si todo fuera un milagro. La nada, el vacío, no puede crear algo. La materia, como nosotros sabemos, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que tenemos que llegar a una conclusión de que tiene que haber un ser, perdone, ya la premisa 3, ¿verdad? Fue, la premisa 2 es cierto, el universo comenzó a existir. Ahí viene la grandeza de Albert Einstein. Así que si nuestra premisa número 1, todo lo que comienza a existir, tiene una causa, es cierta. Nuestra premisa número 2, es cierta que el universo comenzó a existir, ¿verdad? Eso se conoció del 1909 al 1929. Nuestra conclusión del argumento de Galois tiene que ser cierto, que todo, por lo tanto, el universo tuvo una causa. La conclusión que nosotros podemos derivar de esto es que tuvo que haber, o tiene que haber un ser creador que esté fuera del tiempo, del espacio, de la materia, que sea protector porque puso leyes naturales para proteger la naturaleza y que sea personal porque diseñó con propósito, que haya comenzado el proceso, que sea la causa de todo lo que nosotros conocemos del tiempo, el espacio y la materia. Esa es la conclusión lógica de este argumento. Si todo lo que comienza a existir tiene una causa y el universo empezó a existir, pues entonces tiene que haber alguien fuera del tiempo, el espacio y la materia que haya creado el tiempo, el espacio y la materia. Esa es la conclusión de este argumento. Y ese alguien nosotros lo conocemos como Dios, ¿verdad? El Dios de la Biblia, que tiene todas esas características, se reúnen en el Dios de la Biblia, en el Dios del cristianismo. Por eso es que nosotros muchas veces decimos que Dios es la causa sin causa. ¿Por qué? Porque Él reúne todas las características de haber estado antes de la primera causa, que la primera causa fue la creación del universo. El segundo argumento que vamos a utilizar
para defender la existencia de Dios es el argumento del ajuste fino. El ajuste fino, o mejor conocido como el ajuste preciso, ¿verdad? Lo voy a describir en varios ejemplos. Imagínate que llevas varios meses en un barco a la deriva, en el mar, en alta mar, y de repente llegas a una isla. Y cuando llegas a la playa, en la arena, hay un dibujo en la arena. Hay como un dibujo. ¿Y a qué conclusión tú puedes llegar cuando veas ese dibujo en la arena? Bueno, pues alguien lo pudo escribir. O pudo haber sido que una piedra en el mar con las olas, ¿verdad? Se movió y hizo ese tipo de dibujo. Pero, ¿qué pasaría si cuando llevas muchos meses en alta mar llegas a la orilla de la playa? Y cuando llegas allí, de frente a ti, hay una estatua idéntica, tallada en tu forma. Y está en un mural de piedra. Y abajo dice, bienvenido Christopher Vega. Tú tienes que llegar a la conclusión de que hubo un diseño inteligente, hubo alguien con intencionalidad que creó eso para decirte algo, ¿verdad? Porque es lo que estás viendo. Es como cuando tú ves una pintura, tú tienes que deducir que la pintura no se hizo sola, sino que hubo un diseñador, un pintor. Cuando tú ves un edificio, de la misma manera, tú dices, tuvo que haber un arquitecto o un constructor, ¿verdad? Las dos. Tú no dices, una piedra brincó encima de la otra. ¿Por qué? Porque la creación es evidencia del creador. Asimismo, podemos decir de nuestro ADN, pero nuestro ADN es mucho, mucho, mucho más impresionante. Es un libro, literalmente nuestro ADN es un libro de instrucciones de cómo se debe comportar cada célula detalladamente por especie. ¿Okay? Por eso es que cuando tú y yo nos cortamos, nuestro libro de instrucciones que puso el creador adentro dice que te tiene que salir piel y a ti te sale piel. Si nuestras instrucciones no hubiesen sido detalladas, tú te cortas y te salen ¿qué? Otro tipo de piel, escama, te sale otra cosa, te sale un órgano. Cuando se te cae el pelo, te vuelve a salir pelo, pero no te salen plumas, ¿verdad? Porque hay una intencionalidad detrás del diseño. De la misma manera podemos imaginarnos, ¿verdad? De que tú y yo estamos llegando estamos en el universo y llegamos a este lugar y tenemos un spacesuit, tenemos un traje espacial, ¿verdad? Y llegamos a un sitio totalmente inhóspito. Y en este lugar, no existe la gravedad. No hay oxígeno para respirar, no hay agua para beber, lo que ves es polvo por todos lugares, ¿verdad? Y estás a 300 grados bajo cero. Lo único que te mantiene vivo es tu spacesuit, ¿verdad? Tu traje espacial. Pero de momento, a lo lejos, ves una estructura. Y esa estructura, cuando tú te vas acercando, es una casa. Y cuando tú entras a la casa y te acercas, ves que cae en el piso porque hay gravedad. Te acercas y hay una presión de oxígeno tan y tan peculiar que tú te puedes quitar el traje al 21% y tú puedes respirar porque la presión atmosférica te permite, primero que hay oxígeno y la presión atmosférica empuja el oxígeno adecuadamente a los pulmones de tal manera que no te los aplasta, pero te permite respirar. Hay una cocina, abres el grifo o la pluma, como tú le quieras decir, y sale agua potable que puede saciar tu sed. Está hecho hay algo que está hecho ahí para saciar tu sed. No solamente eso, entras a la casa un poquito más profundo y hay una nevera. Y abres la nevera y hay alimentos, hay frutas, hay vegetales, hay cosas que te nutren y que están hechas para darte sustento y para que te desarrolles adecuadamente. Esto literalmente es una analogía del planeta Tierra dentro del universo. El planeta Tierra literalmente está diseñado para sustentar la vida del ser humano. Si nosotros estamos un poquito más cerca del sol, literalmente un poco más cerca del sol, nos quemamos. Si estamos un poco más lejos del sol, nos congelamos. Si la presión atmosférica fuera un poquito más fuerte, literalmente no podríamos respirar. Así que la vida nos hubiese dado de primera intención. Científicos ateos y científicos cristianos o creyentes teístas, ¿verdad? Lo han dicho en muchas ocasiones. Lo siguiente,
cuando tú miras la precisión con la que está hecha la tierra y el cuerpo, parece ser que todo ha sido diseñado para la vida. Así que nosotros en este argumento, en el argumento del ajuste fino, podemos hablar de tantas y tantas y tantas y tantas y tantas cosas a la medida en que nosotros profundizamos más en lo que es el comportamiento del ser humano y profundizamos en cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el cuerpo humano, cosas que parecen simples y literalmente son mucho, mucho más complicadas de lo que parece. Tú ves una hoja de primera intención, pero cuando tú dices, pues esto es algo verde y lo rompes y sale un juguito. Pero cuando tú miras por un microscopio y le dedicas tu vida, tú entiendes que ese juguito es clorofila y que eso que rompiste son venas y son unas venas que usa la flor para subir el fluido y esa clorofila coge la luz del sol de alguna manera y la convierte en energía. Y no solamente eso, coge el CO2 de aire que para nosotros es tóxico y lo convierte en oxígeno respirable. Así que en Romanos 1:20 nuevamente se vuelve a hacer verdad en este otro argumento, que todo lo que está hecho alrededor de nosotros, que es visible y tangible, habla del poder y la deidad de aquel que creó, que es Dios. ¿No? Nuevamente. Así que, pasando al tercer argumento que podemos utilizar para defender nuestra postura de la existencia de Dios, es el argumento de la moral objetiva. La moral es nuestra capacidad de saber lo que es bueno y malo, ¿verdad? Objetivo es que vamos a ver un poquito más adelante cuando el argumento se vaya desarrollando. Mira, todos en alguna manera sabemos lo que es bueno o malo, ¿verdad? Todos, en cualquier parte del mundo, todos sabemos que es malo y que no debemos torturar a un inocente, que no debemos maltratar a los niños. No importa dónde tú estés en el mundo, si haya llegado el evangelio o no. ¿Verdad? Todo el mundo sabe eso. Dice, cuando alguien te roba a ti la cartera o te roba el teléfono y tú dices que ese acto que cometió esa persona contra ti no es justo, estás implicando que lo que hizo esa persona es mal, que está mal y que debe ser castigada. Y la ley, asimismo, lo castiga. Pero, ¿por qué está mal? Si Dios no existe, nosotros venimos de una explosión. Y esa explosión no tiene moral porque son moléculas que están flotando en el aire de manera totalmente aleatoria. Y esas moléculas de alguna manera crearon una célula y después crearon una célula más complicada, crearon un sistema y te crearon a ti. Inclusive los mismos ateos dicen que nosotros simplemente somos máquinas mojadas danzando al ritmo del DNA. Así que el bien y el mal no existen dentro del racionamiento, ¿verdad?, naturalista. ¿Por qué? Porque todo es aleatorio. Así que, ¿cómo vamos a decir que algo es bueno o malo de manera objetiva si el propósito de la vida, viendo de esto desde la perspectiva naturalista, ¿verdad?, es perpetuar mi ADN, crear una progenie, ¿verdad?, de manera en que no se muera la especie de nosotros. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué tomar una mujer a la fuerza y embarazarla es malo? Si yo estoy propagando la especie. Porque esto se sabe y se condena a nivel mundial, ¿verdad? De que el asaltar sexualmente a una mujer está malo. ¿Por qué un padre con un DNA perfecto o un DNA bueno, joven, daría su vida por su niño joven, un niño enfermo que no tiene ninguna posibilidad de llegar a adultez, formar una familia y prolongar la especie? ¿Por qué? Porque la vida, ¿por qué entonces la vida es sagrada? El valor de la vida está dado por un Dios trascendental y él hizo la vida con valor trascendental. ¿Por qué en el mundo entero se tiene un compás en alguna manera de lo que es bueno y de lo que es malo, sin que haya llegado el evangelio a esos lugares? Porque Dios escribió en nuestros corazones las leyes
Y ninguno le tiene que preguntar al hermano qué es bueno y qué es malo, porque ya está escrito en su corazón. En la Biblia inclusive lo lleva un poco más allá. Aquellos que el evangelio no le llegó y se van a ser juzgados de acuerdo a las leyes locales. Porque Dios se tomó la tarea de escribir en el corazón nuestras leyes, sus leyes en nuestro corazón. Y esto es sustentado más allá aún cuando nosotros podemos decir que algunos tienen una moralidad mejor que otra. Cuando nosotros decimos que alguien, por ejemplo, existen los caníbales, y los caníbales generalmente el canibalismo se daba cuando querían, alguien se portaba mal, no había en cárcel, pues se lo comían, ¿ves? Se lo comían. Eso era parte de un castigo. Pero tú puedes mirar a eso y tú decir, esa moralidad, aunque es una manera de traer justicia, no es la mejor. Y cuando tú dices que esa moralidad no es la mejor, tú estás creando un estándar. Tú estás diciendo, esta moralidad es mejor que esta. ¿Y qué estándar nosotros tenemos para decir eso? Pues fácil, los atributos de Dios son el estándar de lo que es la moralidad objetiva perfecta. Si Dios no existe ese estándar. Tú puedes ser una persona que no cree en Dios, tú puedes ser un ateo y tú decir, yo no creo en Dios, y poder vivir una vida moral. Lo puedes hacer, tú puedes hacer cosas buenas, pero tú no puedes decir que si Dios no existe, tú puedes vivir una vida moral. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, no hay un estándar de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Y eso es algo bien conocido dentro de los círculos filosóficos, ¿verdad? Que alguien no te puede, un ateo no tiene una defensa para el bien y el mal. Si él te dice, eso es malo, tú dices, ¿es malo bajo qué estándar? Porque bajo el naturalismo, ¿verdad? Cuando Dios no existe, son simplemente moléculas dando cantazos. ¿De dónde sale una noción del bien y el mal? Todo lo contrario. Si yo voy a tu casa y yo te robo y yo hago cualquier cosa en contra de ti para quitar tus recursos, eso es bueno para mí. Eso se llama moralidad subjetiva, ¿verdad? Eso es bueno para mí porque yo estoy subsistiendo, yo estoy avanzando mi especie, mi DNA es mejor que el tuyo porque yo te gané. Así que como yo te puedo ganar en una pelea y te quito todos tus recursos, mi DNA, que es superior al tuyo, se va a perpetuar o va a ir, va a tener un linaje, ¿verdad? Pero eso no es lo que nosotros vemos. Así que nosotros no vemos eso. Y la única razón que hay para explicar cómo nosotros conocemos el bien y el mal no es una construcción social, porque finalmente el estándar es el carácter y los atributos de Dios. Esos tres argumentos son... ¿Cuánto tiempo llevo, Ali? Estamos bien. Ok. Disculpen. Esos tres argumentos son bien importantes, son bien básicos, son en el sentido de que son bien conocidos y se podemos estudiar un poquito más adelante de cada uno de ellos. Lo que estamos presentando aquí simplemente es algo para que tú puedas usar para tu vida y que tú puedas utilizar para bendecir a alguien, ¿verdad? Que tiene preguntas sinceras, ¿verdad? No todos los días tú te levantas, ni yo me levanto súper espiritual, y muchas veces tengo que recurrir a la lógica del pensamiento, de que la lógica redunda en que Dios existe, ¿verdad? Y todo lo que nosotros conocemos a nivel de la ciencia y de la filosofía nos habla de la existencia de un creador que está fuera del tiempo, el espacio y la materia, que es intencional y personal, y ese nosotros lo conocemos como el Dios de la Biblia, ¿verdad? Como que se encarnó por medio de Jesús y vino a darnos salvación. Siempre que nosotros presentamos una defensa de nuestra fe, estamos tratando de quitar las barreras que impiden que alguien se acerque a Dios o que impiden que él pueda tener una mejor relación con él y lo puedan ver como es. Así que nosotros podemos concluir que de manera lógica, ¿verdad? Nosotros podemos deducir de manera lógica y concluir la existencia de un creador necesario, un creador necesario. La ciencia hoy en día dice que tiene que haber alguien que empezó todo esto, ¿verdad? Que esté fuera del espacio, del tiempo, de la materia, que sea protector personal y que tiene los atributos del Dios que están.
en la Biblia. Esta conclusión lógica puede ser respaldada por los argumentos básicos de la ciencia observacional y filosófica, que lo son, nuevamente, como discutimos hoy, el argumento cosmológico, el argumento de ajuste fino, que se conoce como el ontológico, ¿verdad? Y el anterior de cada, y el argumento moral. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a presentar una defensa de la fe, no todo el mundo, como hablamos inicialmente, está en busca de la verdad. Hay mucha gente que está en busca de la felicidad. Y como en Matrix, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando viene Morpheus y le dice a Neo, dice, ¿cuál de las dos pastillas tú vas a coger? La que te deja haciendo, pues comiéndote el steak y tú piensas que es de verdad, o la verdad que a lo mejor le va a quitar el sabor al steak, pero es la que te lleva a la verdad. Y mucha gente prefiere comerse el steak antes que darse de frente y tener el placer de la vida antes que, pues, que encontrarse con la verdad. Y nosotros, para identificar eso, podemos utilizar dos preguntas para ver contra quién nosotros estamos apologetizando, ¿verdad? A quién estamos defendiendo la fe. Si alguien viene a preguntarte algo como esto, ¿verdad? O hacerte un ataque en contra del cristianismo, y tú quieres entender dónde está el corazón de esa persona, tú le vas a hacer esta pregunta. Si el cristianismo fuera verdad, ¿tú seguirías a Cristo? Y es una pregunta que literalmente va a abrir las puertas del corazón. Porque si la persona te dice sí, la persona está en busca de la verdad. Si la persona dice que no, pues ya la persona tiene un priori, ¿verdad? O tiene una desviación a atacar el cristianismo y no está bajo ninguna circunstancia buscando la verdad, ni quiere que tú le des razones para creer, sino lo que quiere es tener un debate y hablar y gritar. Y en esos momentos nosotros podemos considerar si vale la pena entrar en un debate con esa persona. Porque, como dijimos nuevamente, la apologética es el único debate en que tú no quieres ganarle a la persona. Tú no vas a estar ahí para aplastar a esa persona con la evidencia que tú tienes del cristianismo, ¿verdad? Y la lógica, tú quieres ganarte a la persona. Muchas veces tú puedes, como quieras, seguir el debate si tú ves que hay personas alrededor que van a ser que va a ser de bendición para ellos, como Jesús. Jesús, los saduceos, ¿verdad? Los escribas venían y él sabía su corazón y que su corazón estaba mal, pero la gente que estaba alrededor se estaba beneficiando de la enseñanza que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Y eso es bien importante. Cuando nosotros tengamos dudas, si entrar en un argumento con alguien o sentarnos a hablar, pues podemos utilizar esa pregunta. Y si el argumento se extiende, ¿verdad? Pues tú tienes que preguntar lo siguiente: ¿qué evidencia tú necesitas para ser convencido? Si esa persona te dice, yo necesito evidencia histórica, pues tú le das evidencia histórica. Necesitas evidencia científica, pues tú le das evidencia científica, que es el caramba, ¿verdad? Que discutimos. Si te dice, yo necesito evidencia filosófica, pues tú le das entonces el argumento moral. Y todas estas, pues ya tienes cómo, ¿verdad? Cómo ya tienes para proveer a esa persona lo que esa persona necesita para acercarse a Dios. Pero hay gente que ya tiene una predisposición a no acercarse a Dios. Un ejemplo, en un debate, Christopher Hitchens, que murió en el 2011, un ateo bien famoso por entrar en debate, entró a un debate con Dr. William Lane Craig, que él es un filósofo teológico que está vivo todavía, ¿verdad? Y muchos de estos argumentos son de él. Y el Dr. Lane Craig le expuso todas las evidencias históricas, filosóficas, teológicas que cualquier ser humano pueda necesitar para ver que el cristianismo es verdad y que la existencia de Dios es inherente, o sea, es necesaria con lo que nosotros conocemos de la ciencia y la historia. Y él seguía diciendo, no, porque esa evidencia que tú me das es mágica. Y dice, ¿mágica? ¿De qué tú hablas? Si estamos hablando de la ciencia. Esta es la ciencia que tú defiendes, supuestamente. Esta es la historia, ¿entiendes? Esta es la historia. Esto es lo que está pasando. Y él llegó al punto que él le preguntó lo siguiente: ¿qué evidencia
tú necesitas para ser convencido de que Dios existe? Y él dijo lo siguiente, interesante, Christopher Hitchens, el ateo, respondió de esta manera. Él dijo, yo quiero tener un sueño, si no me equivoco, esta fue la manera que lo digo, yo quiero tener un sueño donde Dios se me revele y que levante sudoroso por la mañana, asustado, y que cuando me levante al lado de mi cama esté allí un ángel y ese ángel me diga, estoy confirmando el sueño que tú tuviste. Y dice, yo necesito ese tipo de evidencia para ser convencido. Y el doctor Craig le dijo, ¿tú sabes qué? Yo creo que en ese momento tú vas a decir, wow, estoy alucinando. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una predisposición a no creer y vas a buscar todas las alternativas para no creer. Así que llega un momento en que nosotros podemos presentar inteligentemente y lógicamente todas las evidencias que apoyan nuestro punto de vista. Pero tiene que llegar un momento en que nosotros podamos decir, ok, ya, y que el Espíritu Santo haga la obra. Nosotros sembramos la palabra y que el Espíritu Santo haga la obra. Así que hasta aquí nuestra primera discusión. Espero que haya sido de bendición. Te vas con Itamar. Así que nos vamos con Itamar Palacio. Dios me los bendiga y que pasen buenas noches.